¿Qué piensa Carlos Patiño? Estos ensayos con fines armamentísticos, ensayos nucleares y también el lanzamiento de misiles, ¿justifican los movimientos, por ejemplo, del portaaviones que está enviando el presidente Donald Trump a esta zona? A ver, Jason, aquí hay que tener una perspectiva importante y es que hay que recordar que frente a Corea del Norte no estamos en el caso de una guerra que haya terminado y que vaya a empezar, sino que estamos en un armisticio. La guerra de Corea es del 25 de junio de 1950 a mediados de 1953, cuando muere Joseph Stalin, que era el gran, soporte de Kim Il-sung, quien es el que va a la guerra. En ese contexto, de 1953 a hoy, estamos en un armisticio. Y en el contexto de este armisticio, hay que recordar que la frontera de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, es una frontera de guerra activa, permanente. En este caso hay que recordar que el término armisticio quiere decir que es una especie de congelamiento de la posición de las unidades enfrentadas en una guerra, y en el caso de Corea estamos en un armisticio en sentido pleno, de forma tal que siempre ha habido una perspectiva de guerra constante frente a Corea del Norte. Y en este caso con una situación muy particular y muy importante, que los Estados Unidos tienen dos aliados claves fundamentales en su estrategia global, que son Corea del Sur y Japón. Ahora, esta perspectiva implica un enfrentamiento con otras dos potencias globales que en el siglo XXI son muy importantes, que son China y Rusia. Y en ese contexto, Corea del Norte mantiene una especie de protección, por decirlo de alguna forma. Ya no existe Stalin, ya no existe el estalinismo, pero mantiene una cierta forma de protección que le otorgan tanto el gobierno chino como el Estado ruso. Y en esta perspectiva se explica por una razón de fondo. Es que tanto a China como a Rusia no le interesa un mayor involucramiento de los Estados Unidos en la península de Corea, específicamente a los Estados Unidos, y hay que a China, y hay que recordar, entre otras, que la guerra en 1953, antes del armisticio, antes de la muerte de Stalin, había involucrado la participación de tropas chinas que de alguna manera se vieron de cara con las tropas norteamericanas sobre el río Yalu. En ese contexto aparece un elemento muy importante. No es cierto que el régimen de China, y ahora gobernado por Xi Jinping, sea débil frente al tema de Corea. Lo que pasa es que los chinos de alguna manera saben que lo que se juegan son cartas geopolíticas más amplias. Ahora, visto en un contexto mucho más global, el presidente Donald Trump entró subestimando de alguna manera la posición geopolítica de los Estados Unidos, no solo del presidente Obama, sino de todos los antecesores que había tenido. Hay que recordar las críticas que el mismo Donald Trump había hecho al gobierno Bush, al gobierno Clinton, al gobierno de Bush padre, y en este sentido creyó que era mucho más fácil, y eso lo ha dejado traducir a lo largo de esta última semana. Pensó que era mucho más fácil, pensó que golpear la mesa era mucho más fácil y que los resultados políticos y militares le darían un gran resultado. Lo que estamos viendo es que el tema de Corea es un acertijo profundo, difícil de resolver. Difícil de resolver, insisto, porque no es solo el régimen de Kim Jong-un, que entre otras tiene un armamento y una capacidad misilística que es incierta, pero que además el grueso de su armamento, o el armamento conocido, es un armamento que en general es entre equipos de 1945 y equipos de 1972. Es decir, el grueso del armamento aéreo, naval, terrestre y de artillería pesada es un grueso de armamento muy antiguo, sí, pero con una disposición a luchar muy fuerte. La tensión en la península coreana se da 3 meses después de que un grupo de científicos alertara por una posible catástrofe nuclear tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Se trata de la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, que ha creado un reloj simbólico que mantiene desde 1947. Y en este reloj simbólico, la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Pues en el pasado mes de enero adelantaron 30 segundos este simbólico reloj. En el siguiente informe miren de qué se trata. Estamos cada vez más cerca del fin del mundo. Esta pareciera ser una predicción sacada de algún pasaje bíblico, de las profecías de Nostradamus o algún otro astrólogo. Pero no es así, es una conclusión de un grupo de reconocidos científicos. Para ser más exactos, es la afirmación a la que llegaron 19 premios Nobel. El pasado mes de enero, la publicación especializada Boletín de Científicos Atómicos movieron 30 segundos el minutero del simbólico reloj del apocalipsis.
Ahora está a 2 minutos y medio de la medianoche, considerada la hora oscura en la que terminaría la civilización humana. Es la segunda vez que se acerca tanto desde que se creó este mecanismo en 1947, cuando un grupo de científicos que ayudó a desarrollar las primeras armas atómicas decidió crearlo como un símbolo de cuán vulnerable puede llegar a ser el mundo. La publicación señaló que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el cambio climático y la expansión del arsenal nuclear de su país, así como sus críticas a las agencias de inteligencia, han contribuido a aumentar el riesgo global. El aumento de los nacionalismos estridentes en todo el mundo, los comentarios del presidente Donald Trump sobre las armas nucleares y las cuestiones medioambientales, el ensombrecimiento del estado de la seguridad global, acompañado por una tecnología cada vez más sofisticada, y la creciente indiferencia por el conocimiento científico son algunas de las razones por las que se decidió mover el minutero. Lo que preocupa hoy, más de 3 meses después de la más reciente publicación, es que en ese entonces no había la tensión geopolítica que hay en el presente y que involucra a potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia, Norcorea, Surcorea y Japón. En ese entonces, el director del boletín urgió a los líderes del mundo a calmarse en lugar de alimentar las tensiones que puedan desencadenar una guerra. Incluimos en Santa Bárbara, California, a John Mecklin. Él es editor del Boletín de los Científicos Atómicos, que es esta organización que ha creado el llamado reloj del apocalipsis. Además, Mecklin fue periodista, investigador y ha cubierto en ese tiempo la guerra del Golfo Pérsico. Señor Mecklin, qué gusto saludarlo, tenerlo a esta hora en la noche. Muchas gracias, me alegra estar acá. Entendiendo el apocalipsis como una guerra nuclear en el mundo, ustedes estudian este fenómeno y las posibilidades de riesgo en el planeta. ¿Qué tan cerca estamos de esa guerra nuclear? Bueno, depende en cómo se quiera precisar eso, pero se ha creado un reloj que se acerca. Este reloj ha estado un poco más cercano desde el final de la Guerra Fría. Mis expertos creen que es un mundo muy peligroso. ¿Hay en este momento una amenaza de guerra nuclear global? ¿Qué creen ustedes tras la llegada al poder de Donald Trump? Bueno, creo que algunos de los cálculos del incremento de este riesgo actuales, algunos se deben a que Donald Trump haya sido elegido. Este es un factor definitivamente. Él no había sido presidente mucho tiempo cuando esta decisión fue hecha en enero de crear el reloj, pero él ya había hablado de una forma bastante peligrosa, digamos, sobre usar armas nucleares y ese tipo de cosas. Mi mesa de expertos se encontró que era bastante preocupante. Ustedes corrieron el reloj 30 segundos cuando fue electo Donald Trump presidente de los Estados Unidos. Con la situación en Siria, el bombardeo en Siria y ahora esta tensión en la península coreana, ¿usted cree que ese segundero se va a correr aún más? Bueno, yo nunca predije lo que esta mesa de científicos decidió. Incluye 15 científicos top en el mundo en seguridad. Nunca predije que esto fuera a suceder, nunca predije lo que ellos iban a hacer. Usualmente, ellos mueven el reloj solamente una vez al año, en enero. Así que no anticipé para nada que esto se iba a mover después de enero. Pero no puedo decir que no pueda suceder. Usualmente solamente se mueve en enero.
Yo creo, de conversaciones que he tenido con los miembros de esta mesa, que parece que la forma de la que las cosas están yendo en este momento, o como se espera que avance con el señor Trump como presidente, la verdad no siento que vaya a haber un movimiento inminente. En Miami, Florida, señor Guillermo Cueto, no es la primera vez, ya lo conversábamos con el profesor Patiño también, que estas tensiones en la península coreana llegan a este nivel. En la administración de Clinton también se consideró un ataque preventivo contra instalaciones nucleares coreanas. Pero quiero preguntarle, con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿usted cree que hay un ingrediente mayor de la posibilidad de que Estados Unidos no dude en responder o en atacar en Corea del Norte? No, yo creo que hay una posición firme en cuanto a la política exterior y la formulación de política exterior de los Estados Unidos, que carecíamos de ella desde hace, por lo menos en los dos términos del presidente Obama. Una posición más firme no quiere decir una posición más explosiva, ni una posición más irresponsable, sino una posición más firme. Y eso nos hace respetar y nos ayuda, no solamente con los aliados de nosotros y el mundo libre, sino con los enemigos de nosotros. Porque si nos ven inertes y nos ven inestables ante una posición de amenaza de ellos, que ha pasado bastantes veces, yo creo que eso refuerza la estrategia y los planes y las intenciones de ellos de moverse en direcciones progresivas, como hemos visto en el caso de Irán, como hemos visto en el caso de Norcorea y otros lugares de gran tensión y de gran preocupación. Pero al mismo tiempo, fíjate que esto de la personalidad del presidente Trump tiene dos caras esa moneda, porque a él se le acusa de que es muy impetuoso, de que es muy, tal vez, irresponsable, porque es muy impulsivo. Pero, sin embargo, la parte emocional puede ser un factor psicológico positivo para nosotros, porque vemos que él tiene no solamente responsabilidad y conocimiento de la situación y de la crisis potencial, sino también sentimiento hacia las pérdidas de vida y las pérdidas catastróficas que habrían tanto en pérdidas tangibles como intangibles. Así que yo creo que ese corazón, por llamarlo de alguna manera, y ese sinergismo entre su mente y su corazón, sus sentimientos, yo creo que nos ayudan y nos ayudan a que el señor presidente sea más balanceado en sus decisiones. Así que hay veces que las cosas que se ven no son verdaderamente las cosas que van por dentro de nosotros como seres humanos, y yo tengo confianza en la posición fuerte de él, pero al mismo tiempo tengo confianza en su responsabilidad y en cuanto a su sentimiento o a su factor racional coordinado con la parte emocional de él. ¿Y qué piensa el profesor Patiño? La actitud del presidente Donald Trump, su escalada retórica, sus acciones en estos primeros 100 días de gobierno, ¿le ponen un elemento mayor de presión a la posibilidad de una respuesta militar? Sí, indudablemente el presidente Trump ha tomado un giro a lo largo del último mes, y es que salió de la política doméstica, de una especie de aislacionismo que había sido su propuesta política durante toda la campaña y que había sido la primera posición que había tomado en política exterior. Pasó a una posición agresiva en términos internacionales, y una posición agresiva pues que se vio tanto en el ataque en Siria como en el ataque utilizando la bomba GBU-043 en Afganistán, que es una bomba muy potente y muy importante. Sin embargo, hay que recordar dos puntos que son claves. Uno es que el American First, América primero, la posición de Estados Unidos, que va a recuperar una posición de gobierno del mundo, esto no es posible, y no es posible desde 1992, entre otras porque el siglo XXI es un siglo multipolar. Y en este sentido quiero recordar las palabras que expresó Sergei Lavrov en el transcurso de la Semana Santa, después de la visita intempestiva de Rex Tillerson para buscar entrevistarse con Putin y convencerlos de las posiciones de Estados Unidos. Hay que recordar que el Sergei Lavrov dijo que Estados Unidos tenía que acostumbrarse, para referirse al gobierno de Donald Trump, que estábamos en un mundo de carácter policéntrico. En esta perspectiva, yo sí creo que se ha producido una especie de
calibramiento de posición, de morigerar lo que en principio parecía una posición muy impetuosa de Donald Trump para dar lugar a una salida diplomática. Esto de alguna forma disminuye la tensión, pero sí hay que llamar la atención en algo, y coincido en esto tanto con el Guillermo Cueto como con muchos otros analistas, y es que el caso de Corea es un caso profundamente inestable y peligroso. El régimen de Corea ha mostrado ser un régimen absolutamente agresivo. Quiero recordar cuando el 27 de marzo de 2010 se produjo el hundimiento de una fragata de Sur Corea por, al parecer, un ataque directo con misiles dados de Norcorea, y obviamente Norcorea nunca respondió, pero siempre ha sido una posición agresiva. El constante uso de misiles que son arrojados contra Japón, y obviamente hay que recordar que hace años venimos asistiendo a que el Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos ha afirmado de forma no oficial que al parecer Japón se ha dotado de capacidades nucleares para responderle a Norcorea. Dicho de otra forma, de alguna manera el problema de Norcorea es un problema delicado y de más difícil solución en el contexto del siglo XXI. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a mirar el otro lado. Vamos a mirar qué podría pasar con Norcorea, si estaría dispuesto a renunciar a su programa nuclear, si por el contrario estaría dispuesto a atacar con todas las amenazas que ha hecho. Ya volvemos. Ustedes, los televidentes, opinando en nuestras redes sociales a propósito de los 100 días de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué tan cerca cree que estamos de una guerra a escala global? Síganos escribiendo a nuestras cuentas de Twitter del programa La Noche y también las de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.